SEO maltrató a la empleada, pero su marido llegó y él suplicó perdón. Elena Gutiérrez nunca imaginó que aquel sería el día más humillante de su vida profesional, pero también el momento en que descubriría su propia fuerza interior. Trabajando desde hacía 4 años como auxiliar de servicios generales en la empresa Innova México, ella siempre fue discreta y dedicada a su trabajo. Fue exactamente a las 2 de la tarde cuando todo comenzó. Elena estaba terminando de organizar la sala de reuniones del 15º piso cuando el CEO, Mauricio Villanueva, entró acompañado de 3 ejecutivos internacionales. Ella saludó respetuosamente y continuó acomodando las sillas, cuando accidentalmente chocó con el brazo del empresario que sostenía un vaso de jugo de naranja. «¡Pero qué incompetente!», gritó Mauricio, su voz resonando en la sala de vidrio. «Mira nada más lo que hiciste». Elena miró la pequeña mancha que se había formado en la manga de la camisa del CEO e inmediatamente se disculpó. «Perdóneme, señor Villanueva, fue sin querer. Puedo mandar a limpiar su camisa ahora mismo». «¿No entiendes la magnitud del problema que causaste?», continuó Mauricio elevando aún más el tono. «Esta camisa cuesta más de lo que ganas en 2 meses». Los ejecutivos extranjeros observaban la escena avergonzados. Elena sentía el corazón acelerado, pero mantuvo la postura respetuosa que siempre la había caracterizado. «Señor, de verdad le pido disculpas. Voy a resolver esto de inmediato». Fue entonces cuando Mauricio hizo algo que nadie esperaba. Tomó el vaso de jugo que le quedaba en la mano y con un movimiento deliberado y cruel, vertió todo el contenido sobre la cabeza de Elena. El líquido naranja escurrió por el cabello cuidadosamente recogido en un chongo. Manchó el uniforme azul marino que ella había planchado con tanto cariño esa mañana y goteó en el suelo formando pequeños charcos pegajosos. Elena quedó paralizada. Sentía el jugo escurriendo por el rostro, entrándole en los ojos, causándole una sensación de ardor y humillación que jamás había experimentado. El silencio en la sala era ensordecedor. «Ahora sí tienes algo que limpiar de verdad», dijo Mauricio con una sonrisa sádica. «Y hazlo bien porque si queda una sola marca en el piso, estás despedida». Los ejecutivos internacionales se miraron entre ellos visiblemente incómodos. Uno de ellos, un señor de cabello canoso, murmuró algo en inglés que sonó como una reprobación, pero Mauricio lo ignoró por completo. Elena contuvo el llanto que amenazaba con salir y asintió en silencio. Con las manos temblorosas, tomó el trapo de limpieza que siempre cargaba en el delantal y comenzó a secarse el rostro y el cabello. «No, no», dijo Mauricio, señalando el suelo. «Primero el piso. Tu ropa puede esperar». En ese momento, Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo la humillación física, sino la completa deshumanización. 4 años de trabajo honesto, de levantarse a las 5 de la mañana para estar siempre impecable, de sonreír respetuosamente incluso cuando la trataban como invisible. Todo parecía no valer nada. Se arrodilló y comenzó a limpiar el suelo, sintiendo el jugo pegajoso en sus manos. Podía oír los susurros de los ejecutivos, probablemente comentando sobre la situación absurda que acababan de presenciar. «Más despacio», dijo Mauricio, claramente saboreando el momento. «Quiero que quede bien limpio. Tienes tiempo». Elena respiró hondo y continuó con el trabajo. Pensó en Javier, su esposo, que llevaba 6 meses en una misión militar en la zona fronteriza del norte del país. Pensó en cómo se sentiría si supiera lo que estaba pasando. Pensó en su hija de 15 años, Sofía, que estudiaba por la tarde y siempre la esperaba en casa con una sonrisa e historias de la escuela. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando, cuando finalmente terminó de limpiar, Elena se levantó lentamente. Sus piernas le dolían de haber estado tanto tiempo arrodillada y el uniforme mojado se le pegaba incómodamente a la piel. «Puede irse», dijo Mauricio haciendo un gesto despectivo con la mano, «y la próxima vez preste más atención a lo que hace».
Helena salió de la sala con la poca dignidad que logró reunir. En el pasillo se cruzó con doña Guadalupe, una empleada de limpieza que trabajaba en la empresa desde hacía más de 20 años y era respetada por todos. «Hija mía, ¿qué te pasó?», preguntó Guadalupe al ver el estado de Helena. «Nada grave, doña Guadalupe, solo un pequeño accidente». «Nada de accidente», dijo la mujer mayor bajando la voz. «Lo vi todo a través del vidrio de la sala. Ese hombre es una mala persona, Helena, muy mala». Guadalupe acompañó a Helena hasta el baño de mujeres del piso y la ayudó a limpiarse mejor. Mientras se lavaba el cabello en el lavabo, Helena no podía dejar de pensar en la mirada cruel de Mauricio, en la sensación del jugo pegajoso, en la forma en que parecía haberse divertido con su humillación. «¿Tienes familia que pueda apoyarte?», preguntó Guadalupe, entregándole toallas de papel a Helena para que se secara. «Mi esposo está de viaje por trabajo», respondió Helena, evitando dar muchos detalles. «Pero no quiero preocuparlo. Ya tiene suficientes problemas donde está. A veces los hombres necesitan saber esas cosas, hija, sobre todo los hombres de verdad». Helena pasó el resto de la tarde tratando de concentrarse en el trabajo, pero su mente siempre volvía a aquel momento terrible. Limpió baños, vació botes de basura, aspiró alfombras, todo en piloto automático mientras procesaba lo que había sucedido. A las 6 de la tarde, cuando por fin llegó a casa, encontró a Sofía haciendo la tarea en la mesa de la pequeña cocina. La niña levantó los ojos de los libros e inmediatamente notó algo diferente en su madre. «Mamá, ¿estás bien? Parece que lloraste». «Sí, amor. Solo un día agotador en el trabajo», mintió Helena, besando la frente de su hija. «Papá llamó esta mañana», dijo Sofía animada. «Dijo que tal vez pueda conseguir un permiso para venir a visitarnos el próximo mes». Helena sonrió, pero fue una sonrisa forzada. La idea de contarle a Javier lo que había sucedido la angustiaba. Conocía a su esposo desde hacía 17 años, sabía de su temperamento protector y de su dificultad para aceptar injusticias. Javier Gutiérrez era sargento del ejército mexicano, un hombre que había dedicado 20 años de su vida a las Fuerzas Armadas. Alto, de hombros anchos y postura militar incluso en casa, era conocido por su integridad y su sentido de la justicia. Helena siempre había admirado esas cualidades, pero también sabía que podían convertirse en un problema en situaciones delicadas. Esa noche, acostada en la cama vacía, Helena no pudo dormir. Revivía la escena de la tarde una y otra vez, pensando en lo que podría haber hecho diferente, sintiéndose pequeña y humillada. A las 3 de la mañana se levantó y fue a la cocina a beber agua. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era Javier. «Amor, ¿estás despierta? Perdón por llamar tan tarde, pero conseguí unos minutos libres y te extrañaba». La voz de su esposo, incluso distorsionada por la mala conexión, trajo un inmenso alivio a Helena. Por un momento, pensó en contarle todo, pero decidió que no era el momento adecuado. «Qué bueno escuchar tu voz», dijo ella, tratando de sonar natural. «¿Cómo están las cosas por allá?» «Complicadas, pero nada que no podamos resolver. ¿Y tú? ¿Cómo te fue en el trabajo hoy?» «Normal», mintió de nuevo. «La misma rutina de siempre». «Helena, ¿estás segura de que todo está bien? Tu voz suena rara». Javier siempre había tenido esa capacidad de percibir cuando algo no estaba bien. Incluso a la distancia, incluso con una mala conexión, lograba captar los matices en la voz de su esposa. «Solo estoy cansada, amor. Trabajé hasta más tarde hoy. Si alguien te está molestando en ese trabajo, sabes que puedes contar conmigo, ¿verdad? No importa quién sea». «Lo sé», dijo Helena sintiendo el corazón apretado. «Mas está tudo bem mesmo». Depois que desligaram, Fernanda voltou para a cama ainda mais agitada. As palavras de Marcos ecoavam em sua mente. Ela sabia que ele não hesitaria em defendê-la, mas também sabia que isso poderia trazer consequências graves para ambos. No dia seguinte, Fernanda chegou ao trabalho determinada a manter a profissionalismo e esquecer o ocorrido. Mas Ricardo Almeida parecia ter outros planos. Durante toda a manhã,
Ele encontrou motivos para criticar seu trabalho. O banheiro não estava limpo o suficiente, a mesa da sala de reuniões tinha marcas imaginárias, o café que ela preparou estava fraco demais. Parece que depois de ontem você ficou ainda mais incompetente, disse ele, na frente de outros funcionários. Talvez seja a hora de repensar se você serve para este trabalho. Fernanda engoliu o orgulho e continuou trabalhando. Mas podia sentir os olhares de pena dos colegas, e isso a machucava quase tanto quanto a humilhação do dia anterior. Durante o almoço, sentou-se sozinha no pequeno refeitório dos funcionários de apoio. Foi quando Ana Paula, filha de Ricardo e diretora financeira da empresa, se aproximou. Ana Paula tinha 35 anos, cabelos castanhos sempre bem cuidados e um jeito sério que contrastava com a postura autoritária do pai. Diferente de Ricardo, ela sempre tratou os funcionários com respeito. Fernanda, posso sentar aqui? Perguntou Ana Paula carregando uma bandeja com salada. Claro, senhora Ana Paula. Por favor, pode me chamar só de Ana. Queria conversar com você sobre o que aconteceu ontem. Fernanda sentiu o estômago se contorcer. O que a senhora Ana quer dizer? Eu vi tudo. Estava voltando de uma reunião quando passei pela sala de vidro. Vi meu pai despejando suco na sua cabeça. A sinceridade de Ana Paula pegou Fernanda de surpresa. Ela não sabia o que responder. Foi um mal-entendido, disse finalmente. Não foi mal-entendido coisa nenhuma, replicou Ana Paula baixando a voz. Foi crueldade pura, e não foi a primeira vez que presencio meu pai humilhar funcionários. Fernanda olhou para Ana Paula com curiosidade. Havia algo na voz da jovem executiva que sugeria uma história mais profunda. Fernanda, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você aceita isso? Você é uma pessoa educada, inteligente. Tenho certeza de que poderia trabalhar em outros lugares. Fernanda hesitou antes de responder. Tenho uma filha de 15 anos e meu marido está viajando a trabalho. Preciso do emprego. Entendo, disse Ana Paula, mexendo distraidamente na salada. Minha mãe também precisava do casamento por muito tempo, até o dia em que decidiu que não precisava mais. As duas ficaram em silêncio por alguns momentos. Fernanda percebia que Ana Paula estava lutando internamente com algo. Posso te contar uma coisa? Perguntou Ana Paula. Algo que nunca contei para ninguém da empresa. Fernanda assentiu. Meu pai nem sempre foi assim. Quando eu era criança ele era diferente. Trabalhador, honesto, até respeitoso. Mas o sucesso mudou ele. O poder mudou ele. E o pior é que minha mãe e eu fomos as primeiras vítimas dessa mudança. Ana Paula parou de comer e olhou diretamente para Fernanda. Ele humilhava minha mãe em casa da mesma forma que humilhou você ontem, na frente de visitas, de funcionários, de mim. Ela aguentou 30 anos antes de ter coragem de pedir o divórcio. Fernanda sentiu um aperto no peito. Sinto muito, Ana. Você não tem que sentir, mas eu sinto muito pelo que ele fez com você. E quero que saiba que não vou deixar passar em branco. Por favor, não faça nada que possa me prejudicar, pediu Fernanda alarmada. Eu preciso deste trabalho. Não vou fazer nada que a prejudique, mas também não vou ficar calada vendo meu pai repetir o mesmo padrão de sempre. Naquela tarde, Fernanda trabalhava no 12º andar quando recebeu uma ligação no celular. Era um número desconhecido. Fernanda Santos? Sim. Quem fala? Aqui é o Cabo Mendoza, de la base militar onde seu esposo está sirviendo. Senhora, necesito informarle que el sargento Gutiérrez tuvo una pequeña alteración en su misión. El corazón de Elena se disparó. ¿Está bien? Sí, señora, está bien. De hecho, consiguió un permiso especial y está en camino a casa. Debe llegar esta noche. Elena se quedó sin palabras. ¿Javier volviendo hoy? No estaba preparada. ¿Cómo explicaría lo que estaba pasando en el trabajo? Señora, ¿sigue ahí? Sí, disculpe. Gracias por la información. El sargento pidió que no le avisáramos, quería dar una sorpresa, pero nos pareció mejor informarle para que se prepare. Después de colgar, Elena se quedó parada en medio del pasillo procesando la información. Javier estaría en casa en unas horas. ¿Cómo podría esconder lo que estaba pasando?
El resto del día pasó como un borrón. Elena salió del trabajo más temprano y corrió a casa, donde encontró a Sofía emocionadísima con la noticia del regreso de su papá. «Mamá, ¿sabías que papá estaba volviendo?» «Acabo de enterarme, hija. Qué buena sorpresa, ¿verdad?» A las 8 de la noche, Elena oyó el ruido de la llave en la cerradura. Su corazón se aceleró. Javier entró cargando una mochila militar y usando el uniforme camuflado. Aunque cansado del viaje, sus ojos se iluminaron al ver a su familia. «Mis mujeres», dijo él, abriendo los brazos. Sofía corrió a abrazar a su papá, seguida por Elena. El abrazo fue largo y cálido, pero Elena sentía una tensión que esperaba que Javier no notara. «Déjame verte», dijo Javier sosteniendo el rostro de su esposa entre las manos. «Estás más delgada y tienes ojeras». «Es solo cansancio», dijo Elena rápidamente. «El trabajo ha estado pesado». Durante la cena, Sofía contó todo lo que había pasado en la escuela durante los meses de ausencia de su papá. Javier escuchaba atentamente, haciendo preguntas y riéndose de las historias de su hija. Pero Elena notó que, de vez en cuando, él la observaba con esa mirada analítica que conocía bien. Más tarde, cuando Sofía se fue a dormir, Javier y Elena se quedaron solos en la sala pequeña pero acogedora del departamento. «Elena, siento que hay algo que no me estás contando», dijo él sentándose junto a su esposa en el sofá. «¿Por qué dices eso?» 20 años de casados, amor. Te conozco. Estás diferente. Tensa». Elena trató de relajarse, pero sabía que Javier tenía razón. Él siempre lograba leer sus expresiones y su lenguaje corporal como si fueran un libro abierto. «Es solo que te extrañaba», dijo ella, recostando la cabeza en el hombro de su esposo. «Te extrañaba muchísimo». Javier la abrazó, pero Elena sentía que él no estaba del todo convencido. «¿Cómo están las cosas en el trabajo? ¿Ese tu jefe sigue siendo un pesado?» Elena se quedó helada. Era la oportunidad perfecta para contarlo todo, pero las palabras simplemente no salían. «Ay, ya sabes cómo es, siempre quejándose de algo». «Si te está molestando mucho, puedo pasar por allá solo para conversar», dijo Javier, medio en broma, medio en serio. «No hace falta», dijo Elena rápidamente. «Puedo lidiar con él». Esa noche, acostados en la cama, Javier abrazó a Elena por detrás y le susurró al oído. «Te amo, lo sabes, ¿verdad?» «Yo también te amo», respondió ella, pero su voz sonó extraña hasta para ella misma. «Elena, si alguien te está lastimando, puedes contarme. No importa quién sea, no importa qué sea. Lo enfrentamos juntos». Por un momento, Elena casi contó todo. Casi se dio la vuelta y soltó toda la humillación, todo el sufrimiento de los últimos días. Pero el miedo la paralizó de nuevo. «Todo está bien, amor, duerme». Pero Javier no se durmió fácilmente. Acostado en la oscuridad, procesaba todas las señales que había captado desde que llegó. La tensión en el cuerpo de su esposa, la manera en que ella evitaba su mirada en ciertos momentos, la forma en que cambiaba de tema cada vez que él mencionaba el trabajo. A la mañana siguiente, Elena se arregló para el trabajo como siempre, pero estaba visiblemente nerviosa. Javier notó que se esmeró más con el maquillaje, como si estuviera tratando de esconder algo. «¿A qué hora vuelves hoy?», preguntó él tomando café. «A las 6, como siempre», respondió Elena, evitando mirar a su esposo a los ojos. «Quizá dé un paseo por la ciudad hoy. Hace tiempo que no veo cómo han cambiado las cosas por aquí». Elena sintió un escalofrío. «¿Estás seguro de que no prefieres descansar? Acabas de llegar de viaje». «No, necesito mover las piernas. Estuve demasiado tiempo quieto». Durante todo el camino al trabajo, Elena se preguntó si debería llamar a Javier y contarle todo por teléfono. Pero cuando llegó al edificio de Innova México, vio que ya era demasiado tarde para echarse atrás. El día comenzó relativamente normal, pero Elena notó que Paola estaba más presente de lo habitual, pasando por los pisos donde ella trabajaba con más frecuencia. Era como si la hija del CEO estuviera vigilando a su padre. Alrededor de las 10 de la mañana, Mauricio apareció en el piso donde Elena estaba limpiando las salas de juntas. No dijo nada al principio,
Solo la observó trabajar con esa mirada crítica que ella había aprendido a temer. «Este lugar está sucio», dijo él finalmente, pasando el dedo por la mesa de juntas perfectamente limpia. «Estás bajando la calidad, Elena». «Puedo limpiarlo de nuevo, señor Villanueva», respondió ella manteniendo la voz firme. «Claro que lo vas a limpiar de nuevo, y esta vez hazlo bien». Elena volvió a limpiar la mesa que ya estaba impecable, pero Mauricio no parecía satisfecho. Se quedó ahí, de pie, observando cada movimiento de ella como un depredador observa a su presa. «Sabes, Elena, estuve pensando», dijo él, sentándose en una de las sillas. «Quizá ya no seas adecuada para este trabajo». El corazón de Elena se aceleró. «Señor, en los últimos días tu desempeño ha sido terrible. Quizá sea hora de encontrar a alguien más competente». «Por favor, señor Villanueva, necesito este trabajo. Puedo mejorar, puedo hacerlo mejor». Mauricio sonrió de esa manera cruel que ella había aprendido a odiar. «Quizá podamos llegar a un acuerdo», dijo él, levantándose y caminando hacia donde ella estaba. «Pero eso dependerá de qué tan flexible estés dispuesta a ser». Elena sintió que la sangre se le helaba. Había algo en la voz de Mauricio, en la forma en que la miraba, que la dejaba profundamente incómoda. «No entiendo qué quiere decir». «Ah, sí entiendes», dijo él, acercándose más. «Las mujeres inteligentes como tú siempre entienden». En ese momento, Elena se dio cuenta de que estaba sola en el piso con Mauricio. Los otros empleados estaban en reuniones o almorzando. Se sentía acorralada. Yo necesito terminar la limpieza», tartamudeó ella, tratando de alejarse. «La limpieza puede esperar», dijo Mauricio, bloqueando su salida. «Hablemos mejor en mi oficina». «No, gracias. Prefiero seguir trabajando aquí». Mauricio rió, pero fue una risa sin humor. «No estás entendiendo, Elena. No es una invitación, es una orden. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando». Fue entonces cuando Paola apareció en la puerta de la sala de juntas. Evaluó rápidamente la situación. Su padre bloqueando la salida de Elena, la expresión de miedo en el rostro de la empleada, la tensión palpable en el aire. «Papá, necesito hablar contigo urgentemente», dijo Paola entrando a la sala con firmeza. «Estoy ocupado ahora, Paola. Es sobre los informes financieros que pidieron los inversionistas extranjeros. Es urgente». Mauricio dudó por un momento, claramente irritado por la interrupción. «Elena, continuaremos nuestra conversación más tarde». «En realidad, papá, Elena puede irse. Necesito que vengas conmigo ahora mismo». Mauricio lanzó una mirada furiosa hacia su hija, pero no podía ignorar un asunto que involucraba a inversionistas. Salió de la sala sin volver a mirar a Elena. Paola esperó a que su padre se alejara y entonces se acercó a Elena, que estaba visiblemente afectada. «¿Estás bien?», preguntó Paola en voz baja. «Estoy», mintió Elena, pero sus manos temblaban. «Elena, lo que él estaba haciendo aquí no era por trabajo, ¿verdad?». Elena no respondió, pero Paola vio la respuesta en sus ojos. «Esto tiene que parar», dijo Paola, con enojo en la voz. «Ya cruzó todos los límites. Por favor, Paola, no compliques más las cosas. Necesito este empleo, y vas a seguir con él. Pero mi padre va a detener ese comportamiento, aunque tenga que tomar medidas drásticas». El resto del día transcurrió sin incidentes mayores, pero Elena sentía que la situación estaba escalando peligrosamente. Cuando salió del trabajo a las 6 de la tarde, estaba agotada emocionalmente. Llegó a casa y encontró a Javier en la cocina preparando la cena. Llevaba una camiseta sencilla y pantalones de mezclilla, con el delantal que Sofía le había regalado en el Día del Padre. La escena doméstica la tranquilizó momentáneamente. «¿Cómo te fue en el día?», preguntó él, acercándose para besarla. «Agotador», respondió ella, tratando de sonar normal. «El mío fue interesante», dijo Javier volviendo a la estufa. «Fui a dar una vuelta por el centro de la ciudad y terminé pasando cerca de tu trabajo». Elena se congeló. «¿Pasaste cerca?». «Sí, ese edificio de vidrio bonito, ¿no?».
Impresionante cómo ha crecido la ciudad. ¿Tú entraste ahí? No, dijo Javier, pero había algo en su tono que la puso en alerta. ¿Por qué? ¿Hay algún problema si entro? Claro que no, es solo que... Ya sabes cómo es, el lugar de trabajo. Javier se volteó para mirarla directamente. Elena, ¿estás segura de que me estás contando todo? Antes de que pudiera responder, Sofía llegó de la escuela, interrumpiendo la conversación. Pero durante la cena, Elena notó que Javier estaba más observador de lo habitual, captando cada expresión, cada gesto, cada palabra no dicha. Esa noche, mientras Elena se bañaba, Javier fue a la lavadora para sacar algunas prendas limpias. Fue entonces cuando vio el uniforme que ella había usado el día del incidente, con el jugo de naranja. A pesar de que ella lo había lavado varias veces, todavía había marcas anaranjadas casi imperceptibles en la tela. Javier examinó las manchas con cuidado. Conocía las marcas de jugo cuando las veía, y aquellas no parecían haber sido causadas por un accidente normal. Parecían haber venido de arriba, como si alguien hubiera derramado líquido sobre la ropa. Cuando Elena salió del baño, encontró a Javier sentado en la cama, sosteniendo el uniforme. «¿Qué es esto?», preguntó él, mostrando las manchas. Elena sintió que el mundo le daba vueltas. Es jugo. Derramé jugo en el trabajo hace unos días». «¿Lo derramaste o te lo derramaron encima?». El tono de Javier era peligrosamente tranquilo. Elena conocía ese tono. Era el tono que usaba cuando estaba tratando de controlar la ira. «Javier, no es nada grave». «Elena», se levantó lentamente. «Cuéntame exactamente qué pasó». «Fue un accidente, Javier. Estaba limpiando la sala y...». «Basta», dijo él levantando la mano. «Deja de mentirme». El silencio que siguió fue pesado. Elena podía oír su propio corazón latiendo. «Alguien te tiró jugo encima, ¿verdad?», dijo Javier, su voz volviéndose más grave. Elena ya no pudo ocultarlo más. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente salieron. «Javier, por favor, no hagas nada. Necesito el trabajo». «¿Quién fue?», preguntó él acercándose a ella. «¿Quién te hizo esto? Por favor, prométeme que no vas a hacer nada». «Elena, ¿quién fue?». Entre sollozos, ella contó todo. El accidente con el vaso, la humillación frente a los ejecutivos, el jugo derramado sobre su cabeza, los días de acoso que siguieron, la escena de esa mañana en la sala de juntas. Javier escuchó todo en silencio, pero Elena podía ver la ira creciendo en sus ojos. Cuando ella terminó de contar, él se quedó parado por un largo rato, procesando la información. «¿Cómo se llama?», preguntó finalmente. «Javier, prometiste...». «Yo no prometí nada. ¿Cómo se llama?». «Mauricio Villanueva». «¿Y dónde queda exactamente esa empresa?». «Javier, por favor...». Elena se volvió hacia ella con una expresión que nunca antes le había visto. «Nadie trata a mi esposa así. No importa quién sea. Me va a despedir. Vamos a perder el seguro médico de Sofía. No vamos a poder pagar la renta». «Eso no es problema tuyo», dijo Javier abrazándola. «Es problema mío y de Mauricio Villanueva». Esa noche, Javier no pudo dormir. Acostado junto a Elena, que por fin dormía después de desahogarse, planeaba su próxima acción. No era un hombre de soluciones violentas, pero tampoco era un hombre que dejaba pasar injusticias, especialmente cuando involucraban a personas que amaba. A la mañana siguiente, Javier se despertó antes que todos. Hizo café, preparó el desayuno y esperó a que Elena se despertara. «Hoy no vas a trabajar», dijo cuando ella apareció en la cocina. «Javier, necesito... Vas a llamar para decir que estás enferma. Yo voy a resolver esta situación». «¿Cómo?». «Hablando. Solo hablando». Elena conocía a su esposo. Cuando decía «solo hablando» con ese tono, significaba que sería una conversación muy seria. «Javier, ¿prometes que no vas a hacer nada que pueda perjudicarnos?». «Prometo que solo voy a hablar, pero esa conversación va a suceder». A las 9 de la mañana, Javier se vistió con su uniforme militar de gala.
El uniforme azul impecablemente planchado, las medallas en el pecho, la postura erguida que 20 años de carrera militar le habían dado. Cuando se miró en el espejo, vio lo que quería ver: autoridad y seriedad. Elena intentó una vez más disuadirlo, pero vio que sería inútil. Cuando Javier tomaba una decisión de ese tipo, no había argumento que lo hiciera cambiar de opinión. «Solo prométeme que vas a mantener la calma», pidió, ajustando una de las medallas en el uniforme de su esposo. «Voy a mantener la calma», dijo, besándola en la frente. «Pero él me va a escuchar». El edificio de Innova México estaba en el centro de la ciudad, un edificio de vidrio espejado de 20 pisos que reflejaba el cielo matutino. Javier se detuvo frente a la entrada y observó el movimiento de ejecutivos y empleados entrando y saliendo. Cuando entró al vestíbulo, causó un pequeño revuelo. No era común ver militares en uniforme de gala en edificios comerciales, especialmente militares con la presencia imponente que tenía Javier. Se dirigió a la recepción, donde una joven empleada lo atendió con curiosidad y respeto. «Buenos días, necesito hablar con el señor Mauricio Villanueva», dijo Javier, con voz profesional pero firme. «¿Tiene una reunión programada?» «No, pero estoy seguro de que querrá recibirme». «¿Puedo saber el motivo?» Javier la miró con esa mirada militar que ella nunca olvidaría. «Es un asunto personal, muy personal». La recepcionista tragó saliva y tomó el teléfono. Después de una breve conversación, le informó que el señor Villanueva estaba en una reunión, pero que podía recibirlo en 20 minutos. «Esperaré», dijo Javier, dirigiéndose a la sala de espera. Mientras esperaba, varios empleados pasaron y lo saludaron respetuosamente. La presencia de un militar condecorado causaba curiosidad y para algunos cierta aprensión. Paola, que salía de una reunión, notó a Javier en la recepción e inmediatamente supo quién era. La postura, la forma en que se comportaba, el parecido con Elena en la forma de los ojos. Era obviamente el esposo de la empleada. Se acercó discretamente. «Disculpe, usted es el esposo de Elena Gutiérrez». Javier se levantó cortésmente. «Sí, soy yo». «¿Y usted es?» «Paola Villanueva. Soy directora financiera de la empresa y hija de Mauricio Villanueva». El encuentro fue tenso. Javier evaluó a Paola rápidamente. Parecía sincera, diferente de la descripción que Elena había hecho de su padre. «Imagino por qué está usted aquí», dijo Paola bajando la voz. «¿De verdad lo imagina?» «Elena me contó lo que hizo mi padre. También presencié otras situaciones inadecuadas». Javier asintió, pero no dijo nada. «¿Puedo decirle algo?», continuó Paola. «Admiro mucho a su esposa. Es una de las personas más dignas que conozco en esta empresa. No merecía que la trataran de esa forma. No lo merecía. Y mi padre va a escuchar esto hoy, aunque tenga que estar presente en la conversación». 20 minutos después, Javier fue llamado para subir al 15º piso, donde se encontraba la oficina de Mauricio Villanueva. El elevador subió silenciosamente, y con cada piso que pasaba, Javier sentía crecer la determinación dentro de él. La secretaria de Mauricio lo condujo a una antesala elegante, con muebles de piel y una vista privilegiada de la ciudad. Javier observó todo con atención: el lujo ostentoso, la decoración cara, el aire de superioridad que impregnaba el ambiente. «El señor Villanueva puede recibirlo ahora», dijo la secretaria, abriendo una puerta doble de caoba. Javier entró y se encontró con Mauricio Villanueva detrás de un escritorio gigantesco. El CEO era exactamente como Elena lo había descrito. Un hombre de mediana edad, bigote bien recortado, traje caro, aire de superioridad. Estaba al teléfono, gesticulando dramáticamente mientras hablaba. «Entiendo sus preocupaciones, pero eso no es problema nuestro», decía Mauricio al teléfono. «Si ellos no pueden entregar a tiempo». Le hizo una señal a Javier para que esperara, sin siquiera levantarse o interrumpir la llamada. Era claramente una demostración de poder, una forma de mostrar quién mandaba ahí. Javier se quedó en posición de firmes, esperando, pero su paciencia tenía límites.
Después de 5 minutos escuchando a Mauricio discutir detalles irrelevantes de un contrato, Javier dio 2 pasos al frente y puso las manos sobre el escritorio, inclinándose ligeramente hacia el empresario. La imponente presencia física de Javier, combinada con el uniforme militar y las medallas en el pecho, tuvo un efecto inmediato. Mauricio interrumpió la conversación a mitad de una frase. «George, le devuelvo la llamada», dijo, colgando rápidamente. «¿En qué puedo ayudarlo?» «Soy el sargento Javier Gutiérrez», dijo Javier con su voz resonando en la sala, esposo de Elena Gutiérrez. El color del rostro de Mauricio cambió instantáneamente. Entendió de inmediato por qué aquel hombre estaba ahí. «Ah, Elena, excelente empleada», tartamudeó Mauricio, tratando de sonar casual. «Ah, ¿sí?», dijo Javier, sin moverse de su posición. «Qué interesante que usted diga eso, porque la impresión que tengo es que usted no la respeta mucho. Mire, si hubo algún malentendido...» «¿Malentendido?». Javier se enderezó por completo, usando toda su estatura para intimidar. «¿Usted cree que vaciar jugo de naranja en la cabeza de mi esposa, delante de otras personas, fue un malentendido?» Mauricio tragó saliva. Nunca lo habían confrontado de esa manera, especialmente alguien con la presencia intimidante de Javier. Las cosas a veces se salen de control en el ambiente laboral. ¿Se salen de control? Javier rodeó el escritorio, haciendo que Mauricio retrocediera en su silla. «Usted humilló a mi esposa, la trató como basura, y después tuvo la audacia de intentar chantajearla». «Yo nunca he chantajeado a nadie», protestó Mauricio, pero su voz salía temblorosa. «¿No? Entonces explíqueme qué pasó ayer por la mañana en la sala de juntas del piso 12. Mauricio se dio cuenta de que no había forma de escapar. Alguien le había contado todo al esposo de Elena, y ahora estaba ahí para exigir explicaciones. «Escuche, sargento», intentó Mauricio, tratando de recuperar algún control de la situación. «Usted está invadiendo mi empresa, amenazando...» «No he amenazado a nadie», dijo Javier con su voz peligrosamente tranquila. «Todavía no». En ese momento, Paola entró a la sala sin tocar la puerta. «Papá, necesito hablar contigo». «Paola, estoy en una reunión». «Sé exactamente qué tipo de reunión es esta», dijo ella cerrando la puerta detrás de sí. «Y es exactamente por eso que estoy aquí». Javier miró a Paola con curiosidad. Había algo en su postura que sugería que no estaba ahí para defender a su padre. «Paola, ¿puedes salir?» «No, papá, no puedo salir, porque llegó la hora de que alguien le ponga un límite a tu comportamiento». Mauricio miró alternadamente a Javier y a Paola, dándose cuenta de que estaba siendo acorralado. «Ustedes dos están exagerando. Fue un pequeño incidente». «¿Pequeño incidente?». Paola rió amargamente. «Papá, humillaste a una empleada frente a clientes internacionales. Le vaciaste una bebida en la cabeza como si fuera un animal». «Paola, ¿tú no entiendes cómo se administra una empresa?». «Lo entiendo perfectamente», replicó ella. «Lo entiendo también que voy a asumir la presidencia de esta empresa esta misma semana». El silencio que siguió fue absoluto. Mauricio miró a su hija como si le hubiera salido una segunda cabeza. «No puedes hacer eso». «Sí puedo. Tengo 40% de las acciones. Mamá tiene otro 20%, que me transfirió después del divorcio, y logré convencer a 3 accionistas minoritarios para que me apoyen. Haz las cuentas». Javier observaba la dinámica familiar con interés. Estaba claro que había problemas profundos entre padre e hija que iban mucho más allá del incidente con Elena. «¿Estás haciendo esto por una de limpieza?», preguntó Mauricio, incrédulo. Fue la gota que derramó el vaso. Javier se colocó entre Mauricio y la puerta, bloqueando cualquier intento de escape. «¿Una de limpieza?», dijo Javier con voz baja pero cargada de autoridad. «La de limpieza es mi esposa, madre de mi hija, la mujer con la que me despierto todos los días a mi lado desde hace 20 años. No quise decir...». «Sí quiso decir exactamente eso, que ella no vale nada porque limpia baños, que no merece respeto porque no usa traje». Javier dio otro paso hacia Mauricio, que ahora estaba pegado a la ventana sin tener a dónde huir. «Déjame contarte algo sobre esa de limpieza», continuó Javier. «Ella se levanta a las 5 de la mañana todos los días».
Cuida de nuestra hija, de la casa, trabaja 8 horas aquí aguantando a gente como usted y todavía tiene energía para cuidarme cuando llego cansado a casa». Mauricio intentó decir algo, pero Javier no había terminado. «Ella tiene más dignidad en el dedo meñique de lo que usted tiene en todo el cuerpo. Y si usted cree que puede humillarla sin consecuencias, entonces no conoce al tipo de hombre con el que está lidiando». «Mire, sargento», intentó Mauricio con la voz temblorosa, «admito que quizás me pasé». «¿Quizás?» «Está bien, me pasé. Fue un error. ¿Puedo disculparme con ella?» «Usted sí va a disculparse con ella», dijo Javier, frente a todos los empleados que presenciaron la humillación. Paola, que había permanecido en silencio observando la confrontación, finalmente habló. «Y esto es solo el comienzo, papá. También vas a tomar un curso sobre acoso laboral. Vas a pasar 3 meses trabajando directamente con el personal de apoyo para entender su realidad, y vas a crear un fondo de asistencia para empleados que hayan sufrido abusos en la empresa». Mauricio miraba alternadamente a los dos, dándose cuenta de que no tenía salida. «¿Y si me niego? Entonces serás removido de la presidencia hoy mismo», dijo Paola. «Y te garantizo que todos los detalles de tu comportamiento con los empleados serán divulgados públicamente. Conoces los medios, papá. Les encanta una historia sobre un CEO abusador». Javier se apartó ligeramente, dándole espacio a Mauricio para respirar, pero manteniendo la posición dominante. «Sargento», dijo Mauricio tratando de recuperar algo de compostura, yo acepto sus condiciones». «No son mis condiciones», respondió Javier. «Son las consecuencias de tus acciones». Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. En ese momento, la puerta se abrió y la secretaria de Mauricio entró apresurada. «Señor Villanueva, disculpe que interrumpa, pero hay un equipo de la prensa en la recepción queriendo hablar con usted sobre denuncias de acoso laboral en la empresa». El rostro de Mauricio palideció. «¿Cómo que denuncias?». Paola y Javier se miraron. Ninguno de los dos había llamado a la prensa. «Parece que alguien filtró información sobre el trato que se les da a los empleados», dijo la secretaria, claramente nerviosa. «¿Quién fue?», preguntó Mauricio con la voz subiendo de tono. «No lo sabemos, señor, pero tienen fotos y videos». Fue entonces cuando Javier se dio cuenta de lo que había pasado. Durante la humillación de Elena en la sala de juntas, algunos empleados debieron haber grabado la escena. Era probable que la noticia del enfrentamiento de esta mañana hubiera animado a alguien a por fin tomar cartas en el asunto. «Papá, tienes 5 minutos para decidir», dijo Paola. «Aceptas nuestras condiciones y bajamos juntos a hablar con la prensa, controlando la narrativa, o bajo sola y cuento mi propia versión de la historia». Mauricio se sentó pesadamente en su silla. 20 años construyendo una empresa, una reputación, una imagen pública, y todo podía venirse abajo en cuestión de horas. «Está bien», dijo finalmente. «Acepto». «Excelente», dijo Javier. «Entonces bajemos. Elena está en la planta baja». «¿Cómo que está en la planta baja? ¿Creías que iba a resolver esto sin que ella estuviera presente?», dijo Javier con una media sonrisa. «Ella merece escuchar tus disculpas en persona». Efectivamente, Elena estaba en el lobby, acompañada de doña Guadalupe y otros empleados de apoyo que se habían solidarizado con ella. Cuando vieron a Javier bajar del elevador junto con Mauricio y Paola, se formó un pequeño círculo. La prensa también estaba allí, 2 cadenas de televisión local y un periodista de un portal de noticias en línea. Las cámaras ya estaban encendidas cuando el grupo llegó a la planta baja. Mauricio se detuvo en medio del lobby, claramente incómodo con toda la atención. Javier se colocó al lado de Elena, quien le tomó la mano con firmeza. «Señor Villanueva», dijo el periodista principal, ¿es cierto que hay denuncias de acoso laboral contra empleados en su empresa? Mauricio dudó, mirando a Paola, quien le hizo una señal discreta para que continuara. «Yo quiero aprovechar esta oportunidad para ofrecer disculpas públicas a la empleada Elena Gutiérrez
y a todos los demás empleados que hayan podido sufrir un trato inadecuado bajo mi gestión. El lobby quedó en silencio. Elena apretó con más fuerza la mano de Javier. Específicamente, continuó Mauricio con dificultad, le pido perdón a la señora Elena por el incidente de hace unos días, cuando, en un momento de estrés inapropiado, la traté de una manera completamente inaceptable y falta de respeto. ¿Puede ser más específico sobre lo que pasó?, preguntó el periodista. Mauricio miró a Elena, luego a Javier, luego a Paola. Claramente, estaba luchando internamente. Yo derramé una bebida sobre ella a propósito, delante de otras personas, como una forma de demostrar poder. Fue cruel, innecesario y completamente indefendible. Un murmullo recorrió el grupo de empleados. Algunas personas sacaron sus celulares para grabar. ¿Y qué medidas va a tomar la empresa de ahora en adelante?, preguntó una reportera. Paola se adelantó. A partir de esta semana asumiré la presidencia de la empresa. Implementaremos un programa completo contra el acoso laboral. Crearemos canales de denuncia anónima y estableceremos un fondo de asistencia para empleados que hayan sufrido abusos. Y el señor Mauricio Villanueva: voy a pasar los próximos 3 meses trabajando directamente con el personal de apoyo, dijo Mauricio claramente de mala gana, para entender mejor la realidad del trabajo en todos los niveles de la empresa. Javier dio un paso al frente, su presencia militar imponente llamando la atención de las cámaras. Yo soy el esposo de Elena, dijo, con una voz cargada de autoridad. Vine aquí hoy no para amenazar ni causar problemas, sino para garantizar que situaciones como esta nunca más vuelvan a suceder. Mi esposa es una mujer trabajadora, honesta y digna, que merece respeto independientemente de la función que desempeñe. ¿Cómo se enteró usted de lo que había sucedido?, preguntó el periodista. Mi esposa intentó proteger a la familia no contando lo que estaba sufriendo. Pero no es posible esconder ese tipo de herida de quien te ama. Un hombre se da cuenta cuando su compañera está siendo lastimada. Elena miró a Javier con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de orgullo y alivio. ¿Y la señora Elena, cómo se siente con respecto a las disculpas?, preguntó la reportera. Elena respiró profundo antes de responder. Durante todos aquellos días se había sentido pequeña, humillada, invisible. Pero ahora, con Javier a su lado, con el apoyo de sus compañeros, con la justicia haciéndose públicamente, se sentía nuevamente dueña de su propia dignidad. Acepto las disculpas, dijo, con voz firme. Pero más importante que las disculpas es el cambio real. Ninguna persona debería pasar por lo que yo pasé, independientemente de cuál sea su trabajo. ¿La señora piensa continuar trabajando en la empresa? Sí, respondió Elena, sorprendiendo incluso a Javier, porque me gusta mi trabajo, me gustan mis compañeros, y ahora tengo la esperanza de que este sea un mejor ambiente para todos. Paola se acercó a Elena. De hecho, me gustaría ofrecerle una promoción a Elena. Ella demostró una integridad y una fuerza que son raras, y creo que sería perfecta para coordinar el nuevo programa de bienestar de los empleados. Elena se quedó sin palabras. En cuestión de minutos, había pasado de víctima de acoso a coordinadora de un programa de protección a los empleados. Yo acepto, dijo todavía procesando la oferta. Las cámaras captaron el momento en que Javier abrazó a Elena allí mismo, en medio del lobby, rodeados de compañeros que aplaudieron espontáneamente. Mauricio permaneció en un rincón, visiblemente afectado. Su hija se acercó a él. «Papá, esto no tiene que ser el final. Puede ser un nuevo comienzo. Yo construí esta empresa desde cero, Paola, y ahora puedes construir algo mejor. Una empresa de la que puedas estar orgulloso de verdad, no solo por el dinero que ganas, sino por la forma en que tratas a las personas». Después de que las cámaras se fueron y los empleados volvieron a sus puestos, Mauricio se acercó a Elena y Javier una vez más. «Señora Elena», dijo con una voz sin la arrogancia de antes, «quería pedirle perdón una vez más, personalmente, sin cámaras». Elena lo miró fijamente por un largo momento. «Señor Villanueva, el perdón no es algo que uno simplemente pide y recibe.
es algo que se conquista a través de las acciones. Lo entiendo, dijo Mauricio, y estoy preparado para eso. Javier, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Mauricio, dijo usando su nombre de pila intencionalmente, no vine aquí para destruirlo, vine para proteger a mi familia. Si usted realmente aprende de esto, si realmente cambia, entonces podemos tener una relación respetuosa de aquí en adelante. Mauricio asintió, dándose cuenta de que había ganado algo raro, una segunda oportunidad genuina. Esa noche, en la pequeña cocina del departamento, Elena, Javier y Sofía cenaron juntos como una familia normal. Pero había algo diferente en el aire, una sensación de que algo importante se había resuelto. «Mamá, ¿de verdad ahora vas a ser coordinadora?», preguntó Sofía emocionada. «Sí, hija. Voy a asegurarme de que todos los empleados sean tratados con respeto». «¿Y tú, papá, te vas a quedar en casa ahora?» «Por unos meses», dijo Javier. «Conseguí una transferencia para trabajar en la base militar aquí en la ciudad». Sofía aplaudió, pero luego se puso seria. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, amor. ¿Por qué no le contaste a papá desde el principio lo que estaba pasando?» Elena y Javier se miraron. Era una pregunta difícil, pero importante. «Sofía, a veces las personas que amamos quieren protegernos de los problemas. Tu mamá pensaba que me estaba protegiendo, pero en realidad se estaba lastimando más», explicó Javier. «Y yo aprendí que no necesito cargar con todo sola», agregó Elena. «Que familia significa enfrentar los problemas juntos». 2 semanas después, Elena comenzó su nuevo trabajo como coordinadora de bienestar de los empleados. Su primer día en la nueva función coincidió con el primer día de Mauricio trabajando como auxiliar de limpieza. Lo encontró en el vestidor de los empleados de apoyo, vistiendo un uniforme sencillo, visiblemente incómodo con la situación. «Buenos días, señor Villanueva», dijo ella, manteniendo el trato formal. «Buenos días, Elena. O debo decir coordinadora Elena». «Puedes llamarme Elena a secas». Mauricio parecía haber envejecido años en pocas semanas. La arrogancia había dado paso a una expresión de humildad genuina, pero también de miedo e incertidumbre. «Elena, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro. ¿Cómo lograbas mantener la dignidad incluso cuando te trataba tan mal?» Elena pensó un momento antes de responder. «Porque yo sabía quién era, independientemente de cómo me trataran los demás. Mi dignidad no venía de tu respeto, señor Villanueva. Venía de dentro de mí. ¿Y ahora? ¿Cómo me ves ahora? Veo a un hombre que está tratando de aprender, y eso ya es un comienzo». Mauricio asintió y se encaminó a sus nuevas funciones. En los primeros días fue difícil. No sabía cómo usar los equipos de limpieza, no estaba acostumbrado al trabajo físico y, sobre todo, no estaba preparado para el cambio radical en la forma en que era tratado por los demás. Los primeros compañeros de trabajo fueron escépticos. Doña Guadalupe, especialmente, no perdió la oportunidad de hacer comentarios punzantes. 40 años trabajando aquí y nunca pensé que vería a un patrón limpiando baños, dijo ella al segundo día. «Doña Guadalupe», respondió Mauricio dejando de tallar el piso, «¿usted tiene algún consejo para quitar esta mancha?» La pregunta sincera tomó a Guadalupe por sorpresa. Durante 3 días, observó a Mauricio luchando con tareas que para ella eran rutina. Al 4.º día se acercó a él en el pasillo. «Escúchame, Mauricio», dijo ella, usando el nombre de pila por primera vez. «Si vas a hacer este trabajo, lo vas a hacer bien. Ven acá que te voy a enseñar». Fue el inicio de una mancuerna improbable. Guadalupe se convirtió en la mentora no oficial de Mauricio, enseñándole no solo las técnicas de limpieza, sino también la realidad del trabajo manual. «¿Crees que es fácil levantarse a las 5 de la mañana todos los días?», preguntó ella durante un descanso. «No, no lo es», admitió Mauricio. «Me duele el cuerpo de una manera que jamás había sentido. Y ahora imagínate hacer esto sabiendo que tu jefe puede humillarte en cualquier momento, que tu empleo no tiene seguridad, que ganas en un mes lo que él gasta en una camiseta». Mauricio se quedó en silencio, absorbiendo las palabras. Mientras tanto, Elena trabajaba en su nueva oficina.
un espacio pequeño pero cómodo, donde recibía a empleados que querían hacer denuncias o sugerencias. En 2 semanas había recibido 12 reportes de acoso laboral, 3 casos de discriminación y varias sugerencias para mejorar el ambiente laboral. Uno de los casos más conmovedores fue el de Beto, un joven de 22 años que trabajaba en el departamento de TI y había sufrido bullying por parte de un supervisor. «Coordinadora Elena», dijo él claramente nervioso, «no sé si debería estar aquí». «¿Por qué no debería estar?» «Porque soy hombre. Pensé que este programa era solo para mujeres». «Beto, el acoso y el bullying no tienen género. Cualquier persona puede ser víctima. Y cualquier persona merece ayuda». El joven contó cómo su supervisor hacía bromas sobre su orientación sexual. Criticaba su trabajo públicamente, incluso cuando estaba bien hecho, y creaba un ambiente hostil que estaba afectando su salud mental. ¿Ya intentaste hablar con alguien sobre esto? ¿Con quién? Antes, si uno se quejaba de un supervisor, lo despedían al día siguiente. Elena anotó todo cuidadosamente y prometió investigar. Al final de la semana, el supervisor había sido transferido a otra función y Beto recibió una disculpa formal de la empresa. «¿Cómo lograste resolverlo tan rápido?», preguntó Beto, impresionado. «Porque ahora tenemos una estructura que toma estas denuncias en serio», explicó Elena. «Y porque descubrí que cuando tratas a las personas con dignidad, ellas responden de la misma manera». Paola, ahora establecida como presidenta de la empresa, visitaba regularmente la oficina de Elena para dar seguimiento al progreso del programa. «Los números son impresionantes», dijo ella revisando los informes. «La productividad subió 15%, la rotación de empleados bajó a la mitad, y estamos recibiendo más currículos que nunca. La gente quiere trabajar en lugares donde se siente respetada», respondió Elena. «¿Quién lo diría, no?». Paola se rió. «¿Sabes que mi papá está cambiando de verdad? ¿Cómo es eso? Ayer me preguntó si podríamos aumentar el salario de los empleados de limpieza. Dijo que después de trabajar con ellos, se dio cuenta de que trabajan más duro que cualquier ejecutivo». Era cierto. Mauricio estaba pasando por una transformación genuina. El trabajo físico, la convivencia directa con empleados de diferentes niveles, la necesidad de seguir órdenes en lugar de dar órdenes, todo eso estaba cambiando su perspectiva fundamentalmente. Un mes después de comenzar su pasantía, Mauricio pidió una reunión con Elena. «Coordinadora, ¿puedo hablar contigo?» «Claro, señor Villanueva. Siéntese». «Elena, quería agradecerte». «¿Agradecerme a mí?» «Por no haberte rendido conmigo, por haber aceptado mis disculpas, por haberme dado una oportunidad para cambiar». Elena lo observó cuidadosamente. El hombre arrogante y cruel de hacía 2 meses había sido reemplazado por alguien más humilde, más consciente, más humano. «Señor Villanueva, el cambio vino de usted. Yo solo ofrecí la oportunidad». «No, fue más que eso. Me mostraste que la dignidad no tiene que ver con la posición social ni con el dinero. Tiene que ver con el carácter». Mauricio se detuvo por un momento, ordenando sus pensamientos. «¿Sabes, Elena? Construí esta empresa pensando que el éxito significaba tener poder sobre otras personas. Ahora me doy cuenta de que el verdadero éxito es usar cualquier poder que tengas para elevar a otras personas». «¿Y qué piensas hacer con ese descubrimiento?» «Bueno, primero, quiero terminar estos 3 meses trabajando con el personal de limpieza. Estoy aprendiendo cosas que nunca imaginé que necesitaba saber. Y después quiero trabajar contigo y con Paola para hacer de esta empresa un lugar donde cualquier persona se sentiría orgullosa de trabajar. No solo por los beneficios o el salario, sino por la forma en que somos tratados». Elena sonrió. Era la primera vez que veía a Mauricio hablar de nosotros en lugar de ellos cuando se refería a los empleados. 2 meses después, Innova México organizó su primera feria de bienestar para empleados. El evento incluía charlas sobre salud mental, stands de beneficios, actividades para la familia y una ceremonia de reconocimiento para empleados ejemplares. Elena fue invitada a ser la maestra de ceremonias. Quando subiu ao palco improvisado no pátio da empresa, viu centenas de rostos, colegas, supervisores, executivos, familiares.
E ali, na segunda fileira, estavam Marcos e Júlia, aplaudindo orgulhosos. Há 3 meses, começou Fernanda. Eu não imaginava que estaria aqui, falando para vocês desta forma. Eu era apenas mais uma funcionária invisível, alguém que limpava banheiros e esvaziava lixeiras. A multidão ficou em silêncio. Mas aprendi algo importante. Não existem pessoas invisíveis. Existem apenas pessoas que não são vistas. E quando começamos a realmente ver uns aos outros, coisas incríveis acontecem. Ela gesticulou para a multidão. Olhem ao redor. Aqui tem gente de todos os níveis hierárquicos, de todas as idades, de todas as origens. Mas hoje, somos apenas pessoas. Pessoas que merecem respeito, dignidade e oportunidade de crescer. Os aplausos foram espontâneos e calorosos. Eu quero agradecer especialmente a 3 pessoas, continuou Fernanda. Ana Paula, que teve coragem de confrontar comportamentos que já duravam tempo demais. Meu marido Marcos, que me ensinou que amor verdadeiro significa lutar pelos que amamos, e Ricardo Almeida. Um murmúrio percorreu a multidão. Ricardo, que estava no fundo, vestindo seu uniforme de trabalho, se endireitou surpreso. Senhor Ricardo, pode vir aqui na frente? Ricardo hesitou, mas os colegas de limpeza o encorajaram a ir. Quando chegou ao palco, Fernanda continuou. Este homem me machucou profundamente há alguns meses. Me humilhou de uma forma que eu nunca esquecerei. Mas ele também fez algo que poucos homens em sua posição fariam. Admitiu o erro, pediu desculpas publicamente e, mais importante, mudou suas ações. Ricardo estava visivelmente emocionado. Mudança real não vem de palavras bonitas ou políticas empresariais. Vem de pessoas tendo coragem de admitir quando estão erradas e trabalhando todos os dias para ser melhor. Fernanda se virou para Ricardo. Senhor Almeida, gostaria de dizer alguma coisa? Ricardo pegou o microfone com mãos trêmulas. Olhou para a multidão. Executivos que já haviam sido seus subordinados, funcionários de limpeza que agora eram seus colegas, Ana Paula, que havia se tornado uma líder melhor do que ele jamais foi. Começou ele, a voz embargada. 3 meses atrás eu pensei que era um homem de sucesso. Tinha uma empresa próspera, dinheiro, poder. Mas eu estava errado. Ele parou, respirando fundo. Eu não era um homem de sucesso. Eu era um homem pequeno, usando poder para se sentir grande. E machucava pessoas para alimentar meu próprio ego. A sinceridade em sua voz era palpável. Fernanda me deu algo que eu não merecia. Perdão. Não perdão barato, não perdão fácil, mas a oportunidade real de mudar e provar que mudança é possível. Ricardo olhou diretamente para Fernanda. Eu aprendi que verdadeiro poder não é fazer as pessoas se sentirem pequenas. É usar sua posição para fazer as pessoas se sentirem valorizadas. E verdadeiro sucesso não é quanto dinheiro você tem, mas quantas vidas você toca de forma positiva. Os aplausos foram longos e sinceros. Quando terminaram, Ana Paula subiu ao palco. Pai, você gostaria de voltar para a presidência da empresa? A pergunta pegou todos de surpresa, incluindo Ricardo. Ana Paula, você é uma líder melhor do que eu jamais fui. A empresa está em melhores mãos. Mas você poderia ser vice-presidente. Trabalharmos juntos para continuar essa transformação. Ricardo olhou para a filha, depois para Fernanda, depois para a multidão. Posso terminar meus 3 meses trabalhando com a equipe de limpeza primeiro? Ainda estou aprendendo muito. A resposta arrancou risos e aplausos da plateia. 6 meses depois, a Tec Brasil havia se tornado um estudo de caso em várias universidades de administração. A transformação cultural havia resultado em recordes de produtividade, retenção de talentos e satisfação dos funcionários. Quando subió ao escenario improvisado en el patio de la empresa, vio cientos de rostros, compañeros, supervisores, ejecutivos, familiares, y ahí, en la segunda fila, estaban Javier y Sofía, aplaudiendo orgullosos. Hace 3 meses, comenzó Elena. No imaginaba que estaría aquí, hablándoles de esta manera. Yo era solo una empleada invisible, alguien que limpiaba baños y vaciaba botes de basura. La multitud guardó silencio, pero aprendí algo importante.
No existen personas invisibles, solo existen personas que no son vistas, y cuando comenzamos a ver de verdad a los demás, cosas increíbles suceden. Hizo un gesto hacia la multitud. Miren a su alrededor. Aquí hay gente de todos los niveles jerárquicos, de todas las edades, de todos los orígenes, pero hoy solo somos personas. Personas que merecen respeto, dignidad y oportunidad de crecer. Los aplausos fueron espontáneos y cálidos. Quiero agradecer especialmente a 3 personas, continuó Elena. A Paola, que tuvo el valor de enfrentar comportamientos que ya duraban demasiado tiempo. A mi esposo Javier, que me enseñó que el amor verdadero significa luchar por quienes amamos. Y a Mauricio Villanueva. Un murmullo recorrió la multitud. Mauricio, que estaba al fondo, vistiendo su uniforme de trabajo, se enderezó sorprendido. «Señor Mauricio, ¿puede pasar al frente?» Mauricio dudó, pero sus compañeros de limpieza lo animaron a ir. Cuando llegó al escenario, Elena continuó. «Este hombre me lastimó profundamente hace algunos meses. Me humilló de una forma que jamás olvidaré. Pero también hizo algo que pocos hombres en su posición harían. Admitió su error, pidió disculpas públicamente y, lo más importante, cambió sus acciones». Mauricio estaba visiblemente emocionado. El cambio real no viene de palabras bonitas o políticas empresariales. Viene de personas que tienen el valor de admitir cuando están equivocadas y que trabajan todos los días para ser mejores. Elena se volvió hacia Mauricio. «Señor Villanueva, ¿quisiera decir algo?» Mauricio tomó el micrófono con manos temblorosas. Miró a la multitud. Ejecutivos que alguna vez fueron sus subordinados, personal de limpieza que ahora eran sus compañeros, Paola, que se había convertido en una líder mejor de lo que él jamás fue. «Yo», comenzó con la voz entrecortada. «Hace 3 meses pensé que era un hombre exitoso. Tenía una empresa próspera, dinero, poder, pero estaba equivocado». Hizo una pausa, respirando profundamente. No era un hombre exitoso, era un hombre pequeño usando el poder para sentirse grande, y lastimaba a las personas para alimentar su propio ego. La sinceridad en su voz era palpable. Elena me dio algo que yo no merecía. El perdón. No un perdón barato, no un perdón fácil, sino la oportunidad real de cambiar y demostrar que el cambio es posible. Mauricio miró directamente a Elena. Aprendí que el verdadero poder no es hacer que las personas se sientan pequeñas. Es usar tu posición para hacer que las personas se sientan valoradas. Y el verdadero éxito no es cuánto dinero tienes, sino a cuántas vidas tocas de forma positiva. Los aplausos fueron largos y sinceros. Cuando terminaron, Paola subió al escenario. «Papá, ¿te gustaría volver a la presidencia de la empresa?» La pregunta tomó a todos por sorpresa, incluido a Mauricio. «Paola, tú eres una líder mejor de lo que yo jamás fui. La empresa está en mejores manos. Pero podrías ser vicepresidente, trabajar juntos para continuar esta transformación». Mauricio miró a su hija, luego a Elena, luego a la multitud. «¿Puedo terminar primero mis 3 meses trabajando con el equipo de limpieza? Todavía estoy aprendiendo mucho». La respuesta arrancó risas y aplausos del público. 6 meses después, Innova México se había convertido en un caso de estudio en varias universidades de administración. La transformación cultural había resultado en récords de productividad, retención de talentos y satisfacción de los empleados. Elena, ahora directora de Recursos Humanos, recibía invitaciones para dar conferencias en otras empresas sobre la creación de ambientes de trabajo saludables. Javier había sido ascendido a teniente y trabajaba en una base cercana, pudiendo volver a casa todas las noches. Sofía, inspirada por la transformación de sus padres, decidió que quería estudiar psicología para ayudar a las personas a resolver conflictos. Paola y Mauricio habían desarrollado una alianza de trabajo basada en el respeto mutuo y los objetivos compartidos. La empresa no solo creció financieramente, sino que se convirtió en un lugar donde las personas querían trabajar. Una tarde de viernes, Elena estaba organizando su oficina cuando alguien tocó la puerta. Era doña Guadalupe.
¿Puedo pasar, directora? Claro, doña Guadalupe. Y puede llamarme Elena, como siempre. Ah, no puedo. Ahora es directora. Merece el respeto del cargo. Guadalupe se sentó en la silla frente al escritorio de Elena. Quería decirle algo, hija. Dígame, doña Guadalupe. Trabajo aquí desde hace 40 años. He visto muchas cosas, mucha injusticia, mucha falta de respeto. Pensé muchas veces en jubilarme porque estaba cansada de ver gente buena siendo maltratada. Elena escuchaba atentamente. Pero después de lo que pasó con usted, después de ver cómo reaccionó, cómo no se rindió, cómo transformó todo aquello en algo positivo, bueno, me dio esperanza. Doña Guadalupe, déjeme terminar, dijo la señora levantando la mano. Usted me enseñó que no tenemos que aceptar que nos traten mal solo porque necesitamos el empleo, que podemos luchar, podemos cambiar las cosas. Guadalupe se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el movimiento de la ciudad. Mi nieta tiene 17 años, está terminando la preparatoria. La semana pasada me preguntó cómo es trabajar, si va a tener que aguantar a un mal jefe, si vale la pena estudiar. Se volvió hacia Elena. ¿Sabe lo que le dije? ¿Qué? Le dije que el trabajo puede ser difícil, pero que existen personas como usted en el mundo, personas que no dejan pasar la injusticia en silencio, y que si ella es como usted, honesta, valiente, digna, va a encontrar su lugar. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Gracias, doña Guadalupe. No, hija, gracias a usted, por habernos mostrado a todos que el cambio es posible. Esa noche, Elena llegó a casa y encontró a Javier y a Sofía preparando la cena juntos. La escena doméstica, simple pero cálida, la hizo detenerse en la puerta de la cocina para apreciar el momento. «Mamá», dijo Sofía corriendo a abrazarla, «¿cómo te fue en el trabajo hoy?» «Fue excelente, hija». «¿Y cómo te fue en la escuela?» «La maestra de redacción nos pidió escribir sobre una persona a la que admiramos. Escribí sobre ti». Elena se quedó sorprendida. «¿Sobre mí? ¿Por qué?» «Porque me enseñaste que ser fuerte no es nunca caer, es levantarse cada vez que te caes». Javier se acercó y abrazó a las dos. «¿Saben que son las mujeres más valientes que conozco?», dijo él. «Papá, conoces a muchos soldados valientes», dijo Sofía. «Sí, conozco. Pero el valor en el campo de batalla es una cosa, el valor para enfrentar la vida todos los días, para luchar por la dignidad, para perdonar a quien te lastimó pero no olvidar las lecciones, ese es un valor diferente». Se quedaron abrazados por un momento, disfrutando la paz y la sensación de que, después de tanta turbulencia, habían vuelto a encontrar el equilibrio. Un año después del incidente, Innova México organizó un evento especial: el lanzamiento de la Fundación Elena Gutiérrez para la Dignidad en el Trabajo. La fundación, financiada por la empresa, ofrecería conferencias gratuitas, consultoría para otras empresas y apoyo legal para trabajadores víctimas de acoso moral. La ceremonia de lanzamiento se llevó a cabo en el auditorio principal de la empresa, con la presencia de autoridades locales, representantes de otras empresas y todo el equipo de Innova México. Elena, ahora reconocida nacionalmente como especialista en ambiente de trabajo saludable, fue invitada a dar el discurso principal. «Hace exactamente un año», dijo ella ante un público de 300 personas, «yo era una mujer humillada, lastimada, que pensaba en rendirme». La sala estaba en silencio absoluto. «Hoy, estoy aquí para decir que nuestro dolor no tiene que ser en vano, que nuestras heridas pueden convertirse en fuente de sanación para otras personas, que nuestras caídas pueden enseñar a otros a levantarse». Hizo una pausa, mirando al público. «Esta fundación no se trata de mí. Se trata de todas las personas que sufren en silencio en el trabajo, que aceptan humillaciones porque necesitan el empleo, que pierden la dignidad porque creen que no tienen opción». En la primera fila, Mauricio escuchaba atentamente. A su lado, Paola tomaba notas. Javier y Sofía estaban en la segunda fila, orgullosos y emocionados. «Quiero dejar un mensaje para quien está sufriendo acoso o bullying en el trabajo», continuó Elena. «No estás solo.
No mereces que te traten mal, y el cambio es posible. Miró directamente a la cámara que transmitía el evento en vivo. Para los gerentes y líderes que están viendo, el liderazgo no se trata de ejercer poder sobre las personas. Se trata de usar tu posición para elevar a las personas. Y nunca es tarde para cambiar. Cuando Elena terminó su discurso, la ovación fue larga y emotiva. La gente se puso de pie, aplaudió, y muchos lloraron abiertamente. Más tarde, en la recepción, Mauricio se acercó a Elena. «Elena, ¿puedo pedirte un favor?» «Claro, señor Mauricio. ¿Puedes dejar de llamarme señor? Después de todo lo que pasamos, creo que ya somos colegas». Elena sonrió. «Está bien, Mauricio. Gracias, y quiero decirte algo. Salvaste más que tu propia dignidad aquel día. Salvaste mi alma». Fue la primera vez que Elena vio a Mauricio realmente vulnerable, realmente humano. «Nos salvamos el uno al otro», dijo ella. «Tú me diste la oportunidad de descubrir mi propia fuerza. Yo te di la oportunidad de descubrir tu propia humanidad». 2 años después, Elena estaba en su oficina revisando propuestas para la expansión de la fundación cuando recibió una llamada inesperada. «¿Elena Gutiérrez?», dijo una voz femenina desconocida. «Sí, ¿quién habla?» «Me llamo Verónica. Trabajo en una empresa de construcción aquí en Veracruz. Vi un reportaje sobre ti en la televisión. ¿En qué puedo ayudarte, Verónica?» «Yo estoy pasando por una situación parecida a la que tú pasaste. Mi jefe me humilla frente a los demás empleados, hace comentarios sobre mi cuerpo, amenaza con despedirme si me quejo». Elena sintió el corazón apretado. Incluso después de todo el progreso, todavía había tantas Elenas por México sufriendo en silencio. «Verónica, hiciste bien en llamar. Vamos a hablar sobre tus opciones, sobre cómo puedes protegerte y sobre los recursos que pueden ayudarte». La conversación duró 1 hora. Cuando terminó, Elena sabía que había encontrado su verdadera vocación: ayudar a otras personas a encontrar su propia voz, su propia fuerza. Esa noche, en casa, le contó a Javier sobre la llamada. «Cada persona que ayudas multiplica el impacto de esa situación terrible que pasaste», dijo él. «Es extraño», reflexionó Elena. «Durante mucho tiempo, aquel día fue lo peor que me había pasado. Ahora, mirando hacia atrás, fue también una de las cosas más importantes». «¿Por qué?» «Porque me mostró quién era realmente. Me mostró que era más fuerte de lo que imaginaba. Me mostró que vale la pena luchar por la dignidad». Javier la abrazó. «Y me mostró que me casé con una mujer extraordinaria». 3 años después del incidente original, Innova México se había convertido en una de las empresas más respetadas del país en términos de ambiente laboral. La Fundación Elena Gutiérrez había ayudado a más de 500 personas a resolver situaciones de acoso laboral, y 30 empresas habían implementado programas basados en el modelo desarrollado por Elena. Paola, ahora CEO reconocida nacionalmente, frecuentemente le atribuía el éxito de la empresa a la transformación cultural iniciada 3 años antes. Mauricio, quien había asumido el cargo de director de responsabilidad social, se había convertido en un conferencista solicitado sobre segundas oportunidades y transformación personal. Pero para Elena el mayor logro no eran los premios ni los reconocimientos, era el mensaje que recibió una mañana de jueves. «Doña Elena, mi nombre es Mónica, tengo 19 años y trabajo como recepcionista en una clínica médica. Ayer mi supervisor me humilló frente a pacientes porque no supe responder una pregunta sobre un procedimiento que no forma parte de mis funciones. En lugar de llorar en casa, recordé una conferencia suya que vi en YouTube. Volví hoy y pedí una conversación con el supervisor. Le expliqué con calma por qué su comportamiento fue inapropiado y propuse soluciones para evitar situaciones similares en el futuro. Él se disculpó y prometió capacitarme mejor. Gracias por enseñarme que puedo luchar por mi dignidad sin gritar, sin faltar al respeto, pero también sin aceptar que me falten al respeto. Usted cambió mi vida». Elena leyó el mensaje 3 veces, con lágrimas en los ojos. Para eso había servido todo. Para que una joven de 19 años
tuviera el valor de defender su propia dignidad. Esa tarde salía del trabajo cuando se encontró con Mauricio en el estacionamiento. «Elena, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro». «¿De verdad me perdonaste?» La pregunta la tomó por sorpresa. Hacía mucho tiempo que no hablaban del incidente original. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque a veces me pregunto si realmente lograste superar lo que hice o si todavía guardas rencor». Elena pensó cuidadosamente antes de responder. «Mauricio, perdonar no significa olvidar, significa elegir no dejar que lo que pasó controle tu vida. Elegir aprender de la experiencia en lugar de ser destruido por ella». «¿Y tú lograste hacer eso?» «Sí, porque me di cuenta de que guardar coraje contra ti solo me lastimaría más. Y porque vi que genuinamente te arrepentiste y cambiaste. ¿Pero confías en mí ahora?» «Confío en la persona en la que te convertiste, la persona que eras hace 3 años». «A esa persona no le tendría confianza, pero las personas pueden cambiar y tú lo demostraste». Mauricio asintió, aliviado. «Gracias por haberme dado esta oportunidad. Gracias a ti por haber hecho que valiera la pena». 5 años después, Elena estaba en Ciudad de México, en el Congreso de la Unión, testificando a favor de un proyecto de ley que endurecería las sanciones por acoso laboral en el ambiente de trabajo. «Señores diputados», dijo ante el micrófono, «no estoy aquí representando solo a mí misma. Estoy aquí por todas las trabajadoras del hogar, personal de limpieza, recepcionistas, secretarias y profesionales de todos los niveles que sufren humillación silenciosa todos los días». La sesión estaba abarrotada. En las galerías, decenas de personas que habían sido ayudadas por la Fundación seguían el testimonio. El acoso laboral no es solo un asunto laboral, es un asunto de derechos humanos, es un asunto de dignidad. Y la dignidad no es un privilegio, es un derecho fundamental. Cuando terminó, recibió una ovación que duró varios minutos. Más tarde, en el hotel, llamó a Javier. «¿Cómo fue?», preguntó él. «Creo que lo logramos. El proyecto debería aprobarse la próxima semana. Estoy orgulloso de ti». «¿Sabes qué es lo más increíble?», dijo Elena. «Hace 5 años ni siquiera podía defenderme a mí misma. Hoy estoy defendiendo a millones de personas. Siempre tuviste esa fuerza, amor. Solo necesitabas descubrirla. ¿Y tú? ¿Cómo van las cosas por allá?» Javier estaba en una nueva misión, esta vez como instructor en una base militar en el interior de Monterrey. «Bueno, ayer tuve una situación interesante. Un soldado vino a contarme que estaba sufriendo acoso de un sargento más antiguo. En lugar de mandarlo a resolver solo, como quizás habría hecho antes, ofrecí mediación». «¿Y cómo fue?» «Descubrimos que el sargento estaba pasando por problemas personales y se estaba desquitando con los subordinados. Conversamos, resolvimos la situación y ahora los dos están trabajando bien juntos». «También aprendiste con nosotros», dijo Elena sonriendo. «Aprendí que la fuerza verdadera no es imponer respeto a través del miedo, es ganarse el respeto a través del ejemplo». 10 años después del incidente original, Elena fue invitada a dar una conferencia en la graduación de su hija Sofía, quien se había convertido en psicóloga especializada en mediación de conflictos. «Cuando mi hija era niña», dijo Elena al grupo de graduandos, «me vio pasar por una de las experiencias más difíciles de mi vida. Vio a su madre ser humillada, lastimada, disminuida. Sofía, sentada en la primera fila de graduandos, le sonrió a su madre. Pero también vio a su madre levantarse. Vio que es posible transformar el dolor en propósito, que es posible perdonar sin olvidar las lecciones, que es posible crear un cambio positivo a partir de las experiencias más negativas». Elena miró cada rostro joven en el público. «Ustedes eligieron una profesión que se trata de ayudar a las personas. Quiero que recuerden siempre, cada persona a la que ayudan lleva dentro de sí el potencial para ayudar a otras personas. El bien que hacemos en el mundo se multiplica». Después de la ceremonia, Sofía se acercó a su madre. «Mamá, ¿puedo contarte un secreto?» «Claro, hija. Elegí psicología por ti». «¿Cómo es eso?» «Porque vi cómo una persona puede transformarse cuando encuentra apoyo y entiende que tiene valor. Quiero proporcionar eso a otras personas». Elena abrazó a su hija,
orgullosa. Y lo vas a hacer muy bien. Esa noche, en la fiesta de graduación, Elena bailó con Javier una canción lenta mientras observaban a Sofía conversando animadamente con sus compañeros sobre los planes para el futuro. ¿Crees que hicimos un buen trabajo?, preguntó Elena. Criar a una hija que quiere ayudar a las personas, que aprendió sobre justicia y dignidad a través de nuestro ejemplo. Creo que hicimos un trabajo excelente. A veces todavía pienso en aquel día, dijo Elena, en el jugo escurriendo por mi rostro, en la humillación, en la sensación de ser pequeña. ¿Y qué sientes cuando piensas en eso? Gratitud. ¿Gratitud? Porque fue ese momento terrible el que me mostró mi propia fuerza, el que me llevó al trabajo que amo, el que me permitió ayudar a tantas personas, el que fortaleció nuestro matrimonio, el que le enseñó a nuestra hija sobre resiliencia. Javier la hizo girar en la pista de baile. Transformaste la mayor humillación de tu vida en tu mayor victoria. No, no la transformé. Descubrí que eran la misma cosa, vista desde ángulos diferentes. 15 años después, Elena Gutiérrez era un nombre conocido nacionalmente. La fundación que llevaba su nombre se había expandido a 8 estados. El proyecto de ley que había ayudado a aprobar había cambiado la legislación laboral y sus conferencias eran vistas por millones de personas. Pero ese día específico, un martes común de marzo, estaba haciendo algo muy simple, visitando Innova México. La empresa había cambiado por completo, el edificio había sido remodelado, el equipo había triplicado su tamaño, y la cultura organizacional era estudiada en universidades de todo el mundo. Elena caminó por los pasillos, saludando a antiguos colegas, observando a las nuevas generaciones de empleados que trabajaban en un ambiente respetuoso que habían ayudado a crear. Se detuvo frente a la sala de reuniones donde todo había comenzado. Ahora se llamaba Sala Dignidad y había una placa en la puerta, en homenaje a todos los funcionarios que transformaron la adversidad en oportunidad de crecimiento. Pensando en el pasado, dijo una voz detrás de ella. Elena se volvió y encontró a Mauricio, ahora con el cabello completamente canoso, pero con una sonrisa genuina. Pensando en el presente, respondió ella, en cómo llegamos hasta aquí. ¿Te arrepientes de algo? Me arrepiento de haber tardado tanto en contarle a Javier lo que estaba pasando. Me arrepiento de no haber tenido el valor antes para defenderme. ¿Pero del resto? No, ni siquiera de haberme perdonado. Especialmente no de eso. Perdonarte fue uno de los mejores regalos que me he dado a mí misma. Se quedaron en silencio por un momento, mirando la sala a través del vidrio. Mauricio, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. Si pudieras volver al pasado y evitar que ese día ocurriera, ¿lo harías? Mauricio pensó cuidadosamente. Hace 5 años habría dicho que sí sin dudarlo. Hoy es complicado. ¿Por qué? Porque ese día terrible me salvó de ser una persona terrible para siempre. Me dio la oportunidad de descubrir quién podía llegar a ser realmente. ¿Y las personas a las que hemos ayudado desde entonces? Exacto. Si ese día no hubiera ocurrido, tal vez cientos de personas aún estarían sufriendo en silencio. Elena asintió. Era exactamente eso. Esa noche, Elena llegó a casa y encontró a Javier en la cocina, preparando la cena como siempre hacía cuando estaba en la ciudad. A los 55 años, se había retirado del ejército, pero seguía trabajando como consultor en resolución de conflictos. ¿Cómo estuvo la visita a Innova México?, preguntó él. Emocionante. Es impresionante ver cómo han cambiado las cosas. ¿Y cómo te sientes con respecto a todo esto? Elena se sentó en la mesa de la cocina, observando al hombre con quien había construido una vida basada en amor, respeto y apoyo mutuo. ¿Sabes, Javier? Estaba pensando hoy. Pasamos por algo que podría haber destruido nuestra familia, nuestra confianza, nuestra fe en la justicia. Pero no lo hizo. No solo no lo destruyó, sino que volvió todo más fuerte. Nuestro matrimonio es mejor hoy de lo que era hace 15 años. Sofía se convirtió en una persona increíble, inspirada en parte por nuestro camino,
Mi carrera tiene un propósito que nunca imaginé tener. ¿Y qué te enseña eso? Que no importa lo que nos pase. Importa lo que hacemos con lo que nos pasa. Javier dejó de cocinar y se acercó a su esposa. Elena Gutiérrez, dijo él, sosteniendo el rostro de ella entre sus manos. Eres la mujer más sabia que conozco. Soy la mujer más afortunada que conozco, respondió ella. Afortunada por tenerte, afortunada por tener a Sofía, afortunada por haber tenido la oportunidad de transformar mi dolor en propósito. Afortunada nada, dijo Javier, besándola en la frente. Tú creaste tu propia suerte a través de coraje, determinación y sabiduría. Esa noche, acostados en la cama, Elena reflexionó sobre el camino que los había traído hasta allí. Pensó en todas las personas a las que habían ayudado a lo largo de los años, en todos los cambios que habían presenciado, en toda la transformación que habían experimentado. Javier, dijo ella en la oscuridad. Gracias. ¿Por qué? Por haber luchado por mí cuando yo no podía luchar por mí misma. Por haberme amado en mis momentos más difíciles. Por haberme mostrado que yo merecía ser defendida. Elena, dijo él volteándose para abrazarla, gracias a ti por haberme enseñado que el amor verdadero no es proteger a alguien de todas las batallas, sino estar al lado de esa persona en todas las batallas. 20 años después del incidente, Elena, ahora con 62 años, estaba en su oficina preparando su discurso de retiro. Había decidido alejarse de las actividades públicas para dedicarse más a la familia. Sofía le había dado 2 nietos, y Javier estaba enfrentando algunos problemas de salud relacionados con el tiempo de servicio militar. Pero antes de jubilarse, quería dejar un mensaje final. La conferencia sería en el mismo auditorio de Innova México, donde había hablado por primera vez todos aquellos años atrás. El tema sería el legado que elegimos dejar. Cuando llegó al auditorio la noche del evento, se emocionó con lo que vio. Había más de 1000 personas, excompañeros de Innova México, personas que habían sido ayudadas por la fundación, estudiantes, profesionales de RH, ejecutivos de otras empresas, amigos y familia. En la primera fila estaban Javier, Sofía con los hijos, Paola, ahora una de las CEOs más respetadas del país, Mauricio, doña Guadalupe, jubilada pero aún lúcida a sus 85 años, y decenas de otras personas que habían sido parte del camino. Hace exactamente 20 años, comenzó Elena, yo era una mujer destrozada. Había sido humillada públicamente, me sentía pequeña, invisible, sin valor. El público escuchaba en silencio absoluto. Hoy, estoy aquí como una mujer que aprendió algo fundamental. Nuestra historia no está definida por los momentos en que caemos, sino por los momentos en que elegimos levantarnos. Hizo una pausa, mirando a la multitud. Durante estas 2 décadas, tuve el privilegio de acompañar la transformación de miles de personas. Vi empleados encontrar su voz, vi empresarios descubrir su humanidad, vi víctimas convertirse en defensoras, vi heridas transformarse en fuente de sanación. Elena gesticuló hacia el público. Pero la lección más importante que aprendí no tiene que ver con leyes laborales o políticas empresariales. Tiene que ver con una verdad simple. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de elegir cómo responder a las injusticias que enfrentamos. En la primera fila, Javier limpió discretamente una lágrima. Podemos elegir la amargura o la sabiduría, podemos elegir la venganza o la justicia, podemos elegir hacernos más pequeños por culpa de las personas que nos lastimaron, o podemos elegir crecer a pesar de ellas. Elena miró directamente a Mauricio. Y quizás más importante, podemos elegir ver a las personas como enemigos permanentes o como almas capaces de transformación. Podemos elegir castigar para siempre u ofrecer segundas oportunidades a quienes demuestran arrepentimiento genuino. Mauricio asintió visiblemente emocionado. Mi legado no es la fundación que creamos, no son las leyes que ayudamos a cambiar, no son los premios que recibimos. Mi legado son ustedes. Cada persona que encontró coraje para defender su dignidad, cada líder que aprendió a liderar con compasión,
cada víctima que se transformó en defensora, cada persona que descubrió que vale la pena luchar por la justicia. La ovación que siguió duró más de 10 minutos. Las personas se levantaron, lloraron, aplaudieron y muchos gritaron gracias. Después del evento, hubo una recepción en el patio de la empresa. Elena circuló entre los invitados, recibiendo abrazos y palabras de cariño. «Elena», dijo una joven mujer acercándose, «usted no me conoce, pero quiero que sepa que cambió mi vida». «¿Cómo es eso?» «Hace 5 años sufría acoso laboral en mi trabajo. Vi una conferencia suya en YouTube y encontré el coraje para denunciarlo. Hoy soy gerente en la misma empresa y he implementado políticas basadas en lo que aprendí de usted. Conversaciones como esa se repitieron durante toda la noche. Personas de todas las edades, de todos los orígenes, compartiendo cómo la trayectoria de Elena había inspirado sus propias trayectorias. Cerca del final de la recepción, Paola se acercó. «Elena, tengo una sorpresa para ti». «¿Qué sorpresa?» «A partir del mes que viene, Innova México va a financiar íntegramente la fundación para que pueda seguir funcionando aunque tú te jubiles. No queremos que tu trabajo termine cuando tú te detengas». Elena se quedó sin palabras. «Paola, esto es muy generoso, pero no es generosidad, es obligación. Esta empresa es lo que es hoy por lo que tú construiste. Es lo mínimo que podemos hacer». Esa noche, ya en casa, Elena y Javier se sentaron en el sofá de la sala, él con la cabeza en el regazo de ella, ambos en silencio, procesando el día. «¿Estás triste por retirarte?», preguntó Javier. «Un poco, pero también aliviada. Siento que hice lo que vine a hacer». «¿Y qué viniste a hacer?». «Demostrar que la dignidad no es negociable, mostrar que el cambio es posible, enseñar que nuestra fuerza no viene de no caer, sino de levantarnos siempre». «Misión cumplida», dijo Javier usando una expresión militar. «Misión cumplida», coincidió Elena. En los meses que siguieron a su retiro, Elena descubrió una nueva forma de propósito. Se dedicó a sus nietos, a cuidar de Javier durante su tratamiento médico y a escribir sus memorias. El libro, titulado El jugo que cambió mi vida, se convertiría en un bestseller, pero más importante que eso, se convertiría en material obligatorio en cursos de administración y recursos humanos en todo el país. Una tarde de domingo, 3 años después de su retiro, Elena estaba en el patio trasero de su casa jugando con sus nietos cuando Sofía llegó para el almuerzo familiar. «Mamá, acabo de escuchar una noticia interesante», dijo Sofía sentándose en la terraza. «¿Qué noticia?». «El proyecto de ley que ayudaste a crear fue aprobado en 3 países más de América Latina. Tu trabajo está siendo estudiado internacionalmente». Elena sonrió, pero no dejó de jugar con su nieto menor. «Eso es maravilloso, hija». «No pareces emocionada». «Estoy emocionada, pero también estoy en paz. El trabajo continúa, conmigo o sin mí, y eso es exactamente como debe ser». Javier, que estaba observando desde la ventana de la cocina, se unió a ellas en la terraza. «¿Sabes lo que más admiro de tu madre?», le dijo a Sofía. «¿Qué?». «Ella nunca dejó que aquel mal día definiera toda su vida. Usó aquel mal día para crear miles de días mejores para otras personas». Esa noche, después de que todos se fueron, Elena y Javier se sentaron en la terraza para observar el atardecer. «Javier, ¿puedo hacerte una pregunta?». «Siempre. Si tuvieras que definir nuestra vida juntos en una palabra, ¿cuál sería?». Javier pensó por un largo momento. «Resiliente». «¿Por qué?». «Porque atravesamos tormentas que pudieron habernos destruido, pero siempre encontramos la manera no solo de sobrevivir, sino de volvernos más fuertes». «¿Y te arrepientes de algo?». «Me arrepiento de no haberme dado cuenta antes de lo que estabas sufriendo en ese trabajo. Me arrepiento de que sintieras que tenías que protegerme de la verdad». «¿Algo más?». «No», dijo él tomándole la mano. «Del resto volvería a hacerlo todo igual, incluso sabiendo todo el dolor que tendríamos que pasar. Precisamente sabiéndolo, porque fue a través del dolor que descubrimos nuestra verdadera fuerza. Fue a través de la injusticia
que aprendimos a luchar por la justicia. Fue a través de la humillación que descubrimos nuestra dignidad. Elena apretó la mano de su esposo y miró el horizonte, donde el sol se despedía de un día más. ¿Crees que hicimos la diferencia? Estoy seguro de que hicimos la diferencia. Y no solo en aquel momento, no solo para nosotros. Creamos ondas que siguen expandiéndose, tocando vidas que nunca conoceremos, inspirando cambios que nunca presenciaremos. Esa noche, Elena durmió con la sensación de misión cumplida. Había transformado su mayor humillación en su mayor contribución. Había demostrado que la dignidad es un derecho universal. Había demostrado que el perdón no es debilidad, sino la forma más elevada de fuerza. Y lo más importante, le había enseñado a su hija, a sus nietos y a miles de otras personas que no importa qué tan profundo caigamos, siempre podemos levantarnos. No importa qué tan pequeños nos sintamos, siempre tenemos el poder de crecer. No importa qué tan maltratados seamos, siempre tenemos la opción de tratar a los demás con dignidad. El jugo de naranja que un día escurrió por su cabeza como símbolo de humillación se había transformado, a lo largo de 25 años, en algo completamente diferente. Símbolo de resistencia, de transformación, de esperanza. Y eso, Elena lo sabía, era una victoria que nadie jamás podría quitarle. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció esta historia de superación y transformación. ¿Crees que Elena tomó las decisiones correctas al perdonar a Mauricio y construir algo positivo a partir de su dolor? Deja tu opinión sincera en los comentarios y dinos desde dónde nos estás viendo. Si esta historia te emocionó y te trajo alguna reflexión importante, no olvides dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal para no perderte otras historias inspiradoras como esta.